Hola, gente guapa. Hoy estamos de novedades, unboxing y peor de ya sabéis. Venimos directamente desde Hungría, desde Budapest, capital, como sabéis, de Japón. Vaya cachondeo con el tema. Y es una novedad hoy porque Eva está preparando un programita, un segundo programa, y estamos emitiendo a la vez en TikTok. Es un poco lioso porque tenemos dos pantallitas, TikTok y YouTube. Estamos probando a ver qué tal va. Si os incorporáis a alguien por TikTok, nada, estará Eva echando un cable al principio porque no puedo ver yo el chat de TikTok. Perdonad si no puedo contestaros. Y vamos a saludar aquí a la gente, la buena de Keiko, ya la tenemos por aquí. A Shinra también por aquí, el rey de la PS5. ¿Quién más tenemos? A Loki Mara, hola guapa. A Keiko. Stoner Roses también por aquí, hola Guavitbon. Y Lures también por aquí. Lures, ¿qué tal, Lures? ¿Llegó todo bien? ¿Todo perfecto? Y el Rune, ya, welcome back, sí, welcome back, la verdad, que después de 4 o 5 días os echa de menos, ¿eh? Y Maite también por aquí. ¿Quién más tenemos? Naveche, también que a guapo Naveche. ¿Qué más? Kiri Chanchelo, hola guapetón. Y Poropo también, Poropo, que no sabía qué comprar hoy. Pues Move, un montón de cosas que comprar, ¿eh? Hola Cel, hola guapo. ¿Quién más tenemos? A Lola Saji, ¿cómo estáis, Lola? Y hermanos de Midgar. Dancing Ibu también por aquí. Bueno, no sé si podremos hacer promos por aquí. Bueno, las va a hacer Eva. Ahora Eva va a hacer unas cuantas promos de la gente guapa que también tiene canales para que también lo sigáis. Y bueno, hoy como siempre no, porque esto no lo hacemos los martes, lo sabemos hacer los domingos, pero como el domingo estábamos en Budapest, estábamos de bodorrio, vamos a hacerla hoy, que además precisamente hoy, cuando tenían preparado un poquito el especial de novedades y noticias, preórdenes y tal, como siempre hacemos los domingos, hoy ha sido una locura de anuncios. Pero una locura, ha sido una cosa... Bueno, me querían fastidiar el programa de hoy. ¿Se escucha todo bien? Dice Lures que llegó todo perfecto. Bueno, sobre todo, se escucha todo bien porque estamos compartiendo ahora mismo 2 programas a la vez. Uno con TikTok y otro con Twitch. Ahora me tengo que desdoblar. Si me vierais, si hiciera una foto aquí, veríais que estamos zumbados. Vale, perfecto. Gracias, hermanos de Midgar, Shinra. Suena bien, ¿no? Pues bueno, perfecto. Pues vamos a compartir cámara. A ver, aquí compartimos cámara. A ver, y vamos a empezar, que se vienen curvas. Se vienen curvas. Tengo que compartir los 2 programas. A ver, aquí, perfecto. Ya he compartido con TikTok y tengo que hacer las 2. Ahora tengo que pensar por 2. Bueno, el anuncio, empezamos con el anuncio de la semana. Meridian, pues nos anunció un jueguecito, que es el Graveyard. Un juego que llevaba ya bastante tiempo en el mercado, Pixel, como ya sabéis, este Animal Crossing de las tumbas. Es un gestor, farming, pero un juego muy chulo, que con muchísimos premios y que mucha gente ha jugado y que notamos a faltar que no hubiera salido nunca en consolas. Y por fin se anunció la edición física de este Graveyard para Nintendo Switch, y además que nos lo va a traer Meridian. Así que nada, Meridian se hace con todo, ya sabéis, Meridian es una locura lo que anuncia Meridian, lo que saca, es muchísimo material. Y el Graveyard por fin, de hecho era uno de esos juegos que yo no entendía, teniendo la calidad que tiene el título, que nunca se hubiera planteado llegar a físico, por fin. Y bueno, y esta vez, además llega retail, no llega por tienda limitada, es un acierto. Lo podremos disfrutar en físico en Nintendo Switch. Dice Star Fox 0 aún aguanta. Ya estáis hablando de lo que se ha anunciado hoy, ¿no? El vídeo se escucha doble. ¿Se escucha doble el vídeo? Eso era al principio. Ah, era al principio, vale. Me dice Eva que era al principio. Vale. Sí, es que ya van muy avanzados en el chat. Bueno, aquí tenéis el Graveyard. Y bueno, la fecha de salida creo que aún no se ha confirmado. Suponemos que será el año que viene. A ver qué fecha designa la gente de Meridian para sacarlo físico en Switch. Esta vez creo que no te lo sacan en Play 5, Shinra. Bueno, vámonos para el siguiente.
Y bueno, Black Myth Wukong, este Souls-like chino, que no sabemos por qué la decisión, además apoyado por Sony, tomaron la decisión de entrada sacarlo en digital. La gente se echó las manos en la cabeza, pero ahora resulta que una vez que ha salido el juego, que ha gustado muchísimo, a pesar de que ha habido notas dispares bastante injustas a mi parecer, parece que va a llegar físico. Parece no, ya es una realidad, anuncio oficial. De hecho, también Meridian se va a encargar de traerlo en físico a España. Van a ser los distribuidores del juego para PlayStation 5. Todos aquellos que seáis amantes de tener vuestros juegos en físico, pues podéis tener un gran Souls, que creo que va a luchar codo con codo con otros títulos para el GOTY. Lo vais a poder disfrutar en físico. La fecha todavía creo que no sé si se ha desvelado todavía, no sé si tenemos fecha del juego en físico, pero sí lo vais a poder disfrutar en vuestra consola de Sony. Dice Shinra que le tienes ganas, pero esperará a que baje. Puede ser. Yo creo que va a haber una bastante distribución, va a pegar bastante fuerte. Y siendo Meridian, quizá vas a poderlo cogerlo baratito, Shinra. Yo creo que sí. ¿Quién de aquí lo ha jugado? Yo lo tengo pendiente en digital para jugarlo en la Steam Deck. Lo tengo ahí pendiente para hacérmelo entero. Me encantaría jugarlo a tope. Tiene una pinta brutal, la verdad. Es un boss rush al uso. Pero me encantaría jugarlo, la verdad. Se ve genial. Tú solo has visto a GG jugarlo, a Cel. ¿Y qué tal, GG? Se lo pasaría de coña, ¿no? Yo también lo vi un ratito. Ya lo vi un ratito. Sigue sin plataforma para jugarlo, Cel. En Steam Deck parece que rinde bien. Es como magia. Es como magia que un juego de estas características que pide PC de la NASA, en la Steam chiquitita te rinda el juego de cojones. Claro, no va a rendir como un PC a full ultra, pero totalmente jugable. Bueno, la verdad es que juegazo, los bosses, y la verdad es que está mucho. Black Myth Wukong. Bueno, esto sí que no me lo esperaba. Que va a salir para Switch este tándem de dos juegos de la serie de Hello Neighbor. El Secret Neighbor, por un lado, y en ese bundle también va a venir el Hello Engineer. No sé, es que los que conozcáis más la serie, pero esto va a llegar a Switch. No sé si vendrá alguna consola más. Creo que no lo teníamos. Creo que solamente era Switch. Parece que sí. Es en un bundle los dos títulos para Nintendo Switch. Y también va a ser Meridian la encargada de la distribución. ¿Cómo no? La Meridian va a ser también la encargada de distribución de los nuevos juegos de los Hello Neighbor. Hola Galvis Gecko, muy buenas, ¿qué tal? Sí, aquí estamos con el equipo, con todo el equipo. Y este es el Hello Neighbor, el juego que había salido en Stadia. Parece ser que también va a venir incluido en este bundle para Switch. Los dos jueguecitos en un cartuchito. Así que, bueno, ahí tiene bastante fans de la serie. Estos Spooky Cookies, como diría Eva. O va a llegar más contenido para los fans. Y en principio no hay fechas. Se anunció esta semana por Meridian, esta semanita pasada, se anunció por Meridian, de momento sin fechas de salida oficial. Ha sido una semana loquísima, la verdad. De hecho, hoy se tenía que haber anunciado la Switch 2, pero no se anuncia la Switch 2. Se han anunciado un montón de cosas, un montón de títulos. A algunos se nos ha caído la baba con muchos títulos que se han anunciado, que ya los veréis.
Pero mucho juego, mucho juego, mucho juego, mucho juego. Y no sé dónde vamos a sacar tanto dinero, ¿eh? Hola Macarra, ¿qué pasa, guapetón? Aquí tienes el bueno de Macarra. Ah, estamos en TikTok. Dice, aquí huele a plástico y yo no he sido. Sí, sí, a ver, espero que no se ralentice demasiado. De momento parece que tenemos dos apps, dos programas funcionando a la vez, conjuntamente, Twitch con TikTok, o sea que va fino. Hola, Gatito Power, ¿qué pasa, guapo? Gracias por esos comentarios en YouTube, ¿eh? Gracias, guapo. Sí, Macarra, en TikTok estamos a la vez. Si os ponéis el canal de Cosi Evis, me vas a ver de manera diferente. Tengo los dos programas, uno la pantalla de partida y estoy utilizando los dos. Tengo que cambiar las dos cosas a la vez. Bueno, Fantasy Friends, se confirma otro nuevo juego de la franquicia. En este caso la DreamWorks. Este sí que va a tener que comprarlo Shinra Mapache. También saldrá en PlayStation 5. Una nueva serie, Switch y PlayStation 5. ¿Y quién lo distribuye? Meridian, como no. Otro juego que distribuye Meridian. En la perspectiva cambia un poquito, vista isométrica. Y tenemos aquí la buena naranjita. ¿Qué pasa, guapetona? Para amantes de la saga de los Friends. Bueno, no pinta tan mal, ¿no? Sobre todo para un público más infantil puede estar chulo. Hola, los 5 de TikTok. Y bueno, tenemos gente en TikTok. Para los que no nos conozcan, nosotros ya llevamos bastante tiempo en Twitch, ya llevamos casi 2 añitos. También tenemos canal de YouTube. Y estamos haciendo pruebas ahora en TikTok, a ver qué tal. Nos están regalando rosas y cosas. Dice Keiko que qué fuerte que no nos saluda a Vaya rollo lleváis, os pegáis cada puya. Bueno, esto sí que ha sido una suerte, un anuncio guapísimo. Es el Mortuaria Assistance, juego que además, ¿os acordáis? Lo jugamos con Eva conjuntamente los dos en directo con vosotros en Twitch. El juego de la morgue, de las autopsias, va a llegar físico. Va a llegar a PlayStation 5 y Switch. Al final se ha confirmado por parte de Super Rare Games, ya sabéis, la tienda limitada afincada en UK, en United Kingdom, en Inglaterra. Es decir, que esto lo vamos a comprar sí o sí. Muy bueno, lo pasamos en grande. Eva pegaba unos saltos de narices, ¿os acordáis? Como podéis ver, da bastante yuyu, yuyu. Y la posibilidad de que lo compréis en Switch o en PlayStation 5. Sale mañana, sale el jueves a las 7 de la tarde. La hora de salida de los preorders de Super Rare. No sé si durará mucho. Juego de terror bastante guapo. Y que sale tanto para Play 5 como para Switch. Creo que eran 2000 copias para Play 5 y 4000 para Switch. Ya, os voy a leeros. Gracias a Vanegas que nos sigue en TikTok, que le hemos salido en medio de su noche. Dice Eva que nos sigue Vanegas en TikTok. Oh, hola, guapo. Sí, estamos haciendo pruebas a ver qué tal nos va TikTok y Twitch a la vez. Una cosa random, pero bueno, tenemos que hacer el doble trabajo porque tenemos las dos aplicaciones abiertas. A ver si el ordenador rinde. Dice Naranjita que le guarde el sillón. Dice coleccionista con cadáver real. Sí, a ver, no hay coleccionista. Esa es la edición sencilla. Pero da mucho morbo, ¿eh? Yo creo que esa edición se va a agotar por el hecho de que... Bueno, a nosotros nos gustó mucho el juego. Dice, hoy han abierto a los del club, dice Shinra, y está vendiendo muy poco. Esperaba más. Bueno, eso es buen síntoma para no correr. Es decir que... Y bueno, tenemos que correr tanto y por lo menos vamos a poder comprar tranquilos, ¿eh? Shinra, eso es una ventaja. Dice Keiko que este habrá que pillarlo. Sí, yo creo que merece la pena, ¿eh? No sé si rendirá... tengo que mirar, porque este juego salió en digital hace un tiempecillo, ya hace 8 o 9 meses en Switch. A ver qué tal rinde. Pero bueno, es un juego que ya visteis cuando lo jugamos, un gameplay bastante pobre. Eso sí, los sustos que te metes son gordos. A ver qué tal. Y luego otro juego que sale por Super Rare es otro juego de PlayStation 5.
No conozco mucho de él. Yo supongo que Shinra ya habrá hecho los deberes. El Somerville. Este sí que también son poquitas unidades. Creo que eran 1000 unidades, ¿no, Shinra? Así que si os interesa, puede ser que este se agote también. Para los amantes de Play 5. Ya sabéis que nuevamente los de Super Rare no suelen salir retail. 2000 unidades, dice Shinra. 2000 unidades de este juego, de este Somerville. Sale también mañana. Bueno, mañana no, el jueves. A las 7. Es la nueva tiradita que van a hacer la gente de Super Rare. Ya os digo, el Mortuary Assistant y este Somerville para Play 5 y el Mortuary solamente para Switch también. Que se las comen, 2000 se las comen. Sí, lamentablemente no Switch, no Shinra. Les cuesta más PlayStation 5 vender las copias limitadas, ¿eh? Les cuesta un poquito más. Ahora, he estado viendo el tráiler, este Somerville tiene buena pinta, ¿eh? Está chulo. Somerville. A quien le interese, jueves a las 7 de la tarde. Somerville. Hasta aquí bien, ¿eh? Hasta aquí bien. Más o menos bien. Ya veréis que la semana ha sido bastante guay. Bueno, Evercade, los amantes de Evercade, que aquí ya vemos unos cuantos. Pues la gente de Evercade están locos para bien. Se les ocurrió anunciarnos un volumen 4 de Toaplan, los magos del balón en Japón, de los juegos arcade y Shums, demás navecitas. Y el volumen 4 que nos llegará a finales de este año, con más juegos como podéis ver, el Green Stormer, el Knuckle Bash. Es un recopilatorio guapísimo. Ya será el cuarto arcade, el PPBs, el Sky Shark y el Snow Bros 2. Vaya recopilatorio que nos llega, el cuarto ya. Aún no se han abierto los pre-orders, por si os interesa. Se abrirá, ¿no? Normalmente se abren al cabo de un tiempecito que se abren en la web. Los trae, creo que es PlayOn, si no me equivoco, el quien distribuye en España las cosas de Funstock, Evercade. Y si os interesa, también en Game llegarán. Así que, pero de momento en España no se ha habido pre-order. Si lo queréis directamente en la web de Evercade, en Funstock, ya se puede, me parece. Y luego un segundo cartuchito se han anunciado de Evercade con dos títulos muy interesantes. En este caso, indies, el Metal Dragon y el Life on Mars. Muy chulos también. Estos dos cartuchitos de la serie, este Life on Mars. Muy buena pinta, como podéis ver es un run and gun bastante guapo. Me recuerda bastante a géneros que no voy a pronunciarme aquí, pero seguro que a alguno le suena. Pero tiene buena pinta, del iPhone Max. Metroid con zombies. Y luego Metal Dragon, que no deja de ser un juego, un Toon Stick de toda la vida, un Commandos, un Gunsmoke. Se ve guapo, tiene buena pinta también. Lo probaremos. Creo que es un buen recopilatorio. Como veis aquí tenéis la cajita, diciembre de 2024. Y a ver cuándo se puede preordenar aquí en España. A ver qué comentáis. Dice Keiko que menos mal que no entró en Evercade. Pues menos mal, mira, ya que ha entrado tarde y al final se ha puesto las pilas, Keiko. Y dicen, a ver, se pobre ya, no cena ni come en diciembre. Sí, bueno, son cartuchitos baratos, una vez. Estamos hablando de 20 euritos y salen cada 3 meses, hay 2 cartuchos. Creo que es más que interesante el hecho de que sea ese precio. La verdad que está bastante bien,
estamos. Ya está. Ya estamos. A ver, seguimos. Espera, que lo voy a dejar aquí. Y así será más fácil. Venga. Let's go. Let's go together. Bueno, solucionado. Bueno, esto es otro anuncio muy guapo. La Máximo Entertainment, el equipo italiano, el publisher italiano que está muy fuerte, que son la gente que se han quedado con Merge Games. Se han quedado con todo el material de Merge, de los de UK. Sabéis que han cerrado. Y creo que parte de Tesura, ahí está metida también. El Biscuit Carol, este juego de Disney, no es Disney, es similar, de terror. Ya sabéis que habíamos hablado bastante de él, que estaba en desarrollo, pues ya tenemos que sale físico, sale para Switch y PlayStation 5, va a llegar el año que viene. Ya se ha abierto ficha y preorden en Video Game Plus, la tienda americana, supongo que también llegará a Europa, al estar por medio Maximum Entertainment, los italianos. Y bueno, ya sabemos que sale, por lo menos en físico. Teníamos nuestras dudas y al final este juego, que además creo que Loki le tiene muchas ganas. ¿Qué os parece? Muy guay, la verdad, muy esperanzado, además tiene buena pinta de este título. Además creo que se haga a poco más de $40 canadienses. Buen precio. Buen precio. Como aquí llegará sobre los 30 euritos. Buy Sweet Carol. Dice, se oye como Canal Plus codificado. Era lo que os sentíais antes. Es un ruido. Es con TikTok. Que tengo que estar activando y desactivando un audio para que se puedan escuchar los vídeos. Ya está solucionado. Hola, Nvidia, guapo. Bueno, aquí tenéis la reedición de Train, el 1, el 2 y el 3 y el 4. La gente de Video Game Plus, que ya sabéis que es la tienda canadiense por excelencia, distribuye a todo el mundo, tiene acuerdos con muchas compañías. En este caso aquí ya un acuerdo con THQ y ha reeditado estos títulos en Switch en un solo cartucho. Una gloriosa noticia. De hecho se había editado el 1, 2 y 3 en cartuchito en Estados Unidos. No llegó aquí llegó en Codinabox encubierto, es decir, que venía el cuarto en cartucho y el 1, 2 y 3 venían en descarga. Pues estos tres, conjuntamente con el cuarto, que es el que vais a ver ahora, se ha puesto a la venta, todo juntito en una edición exclusiva de Video Game Plus, los 4 juntos, y lo tenéis disponible en la tienda americana de Video Game Plus en Switch. Una gozada. Esto ha sido una gran noticia. De hecho, el 1, 2 y 3 en Switch americano estaban muy caros en precio. Hola, Maite. Aquí tenemos a la buena de Maite. Que además tenemos que hacerle dedicarle un vídeo, que ahora vamos a dedicarle un vídeo. Ahora pararemos un momento y vamos a dedicarle un buen vídeo a la buena de Maite. Ya sabréis por qué ahora, Sí, hay carátula europea ya. ¿Te refieres del Sweet Carol, no, Shinra? Sí, ahora estamos haciendo pruebas, Naveche. Estamos haciendo pruebas. Estamos emitiendo con 2 programas, 2 programas. La pena es que, por ejemplo, estos traen el 1, 2 y 3 y el cuarto. Esto no va a llegar. Esto no va a llegar a Europa. Además, es exclusivo Video Game Plus. Extra Life sí que hemos visto que parece que van a traer unidades, pero ojo. Nosotros hemos comprado una copia, ya no la han enviado Video Game Plus. Pero Extra Life dicen que es un pre-order. Que llegará el año que viene en marzo o abril, o no sé cuándo quieren enviarlo. Así que cuidado, os aviso, que son las mismas copias de Video Game Plus, que supongo que comprarán ellos a Video Game Plus y se las remitirán a ellos. 6 meses de diferencia, No sé yo si eso va a llegar aquí al final. Dice de nuevo doble el audio, el juego, pero yo no lo encuentro doble. ¿Que lo pueden confirmar el resto?
Me dice, oye, ¿escucháis el audio doble? Cuando El de los juegos. ¿Es de los juegos? ¿Se escucha doble? A ver si me lo confirmáis. Si me lo podéis confirmar. Pon un vídeo. Si me lo confirmáis, a ver, lo paramos el audio. Y ya está. Se escucha normal, dice Loures. Bueno, pues parece que simplemente ha sido un momento, un lapsus. Bueno, ayer fue el showcase de Premium Edition, un editor americano de tiendas limitadas, y bueno, y nos han sacado cosas muy chulas para Switch. Es la serie 10 ya, llevamos 10 series. Hoy en el Telegram, el bueno de, creo que de Juan Bohemi comentaba que si Impact solo trajo la serie 1 y 2. Ya sabéis que además hacen ediciones muy chulas. Hola Sesma, hola guapetón. Ediciones muy guapas. Y nos ha anunciado 3 juegos para Switch. Ahora veréis. Uno es el Alisa. El Alisa es un Souls, no un Souls, es un like Resident Evil. Comentan que es un Resident Evil muy guapo. Yo no lo conocía hasta que se anunció este Alisa. A ver qué os parece. Va a llegar a Switch en varias ediciones, la edición sencilla y la edición retro, con cajita como Super Nintendo o NES. Y la verdad es que tiene buena pinta. Me están fumando un poquito mejor y parece que sí. Ya se ha puesto el pre-order en tanto su página web, este juego, como en Video Game Plus, por si alguien ya quiere soltar euros. Este Alisa. Otro jueguecito de terror que llega a Switch. Excuse me. Dice, muy buena pinta el Alisa, sí. Comentan que está muy bien. A ver, gráficamente, como podéis ver, es muy semejante a un Resident Evil primerizo de Play 1. Pero bueno, si el juego es bueno, ahí estaremos. Y bueno, ¿os acordáis del especial de Metroidvanias que hicimos la semana pasada o la otra? Hicimos un especial además de los juegos físicos para Switch, y luego ese extra de lo que sí que querríamos o que creo que llegarían. Bueno, pues ya hay uno confirmado. Es el Turbo Kid de Video Game. Ese Metroidvania basado en la película de culto de Turbo Kid. Va a llegar físico por la gente de Premium Edition. Y está muy chulo, que además nos ponemos en la piel de protagonista y en bici. Este juego Pixel, otro más a sumar en el catálogo de Switch. Y lo va a traer también Premium Edition, edición sencilla, y la retro, edición retro, esa con cajita Super Nintendo. Un gran anuncio, la verdad. Me ha molado mucho que esto llegue a Switch al final. Dice, sin este mola también. Dice Cel, de PS2 de los vikingos. Dice Cel. El de los arcades es el Pocho. Bueno, a ver, Pocho, no. A ver, original es, ahora lo veréis. El que comenta Shinra. Es original, ahora lo veremos. Pero es original. Y este sí, la verdad es que este me ha dado. Bueno, y empezábamos así. Ha sido de madrugada el showcase de premio. Y ha sido un aluvión de noticias hoy de lanzamientos increíble. Turbo Kid. Este lo hubiera esperado casi más por Limited Run, pero bueno, al final sale por Premium Edition. Bueno, y este es el que comenta Shinra, es el tercero, es el Arcade Tycoon. Un Tycoon de juegos arcade, bueno, de salas de arcade, es decir, tienes que montar tu salón recreativo de máquinas arcade y hacerlo funcionar. Cuidado, puede ser que para mucha gente no le interese, pero sobre todo los amantes de los Tycoon, de gestionar y tal, puede estar muy bien. Y de hecho es como mínimo original. Hola Castros Roldi, muy buenas noches. Dice, yo lo estuve viendo, era un poco bajona, que casi todo era Kickstarter. Sí, yo no me lo he chupado entero. Yo al final he ido a lo bueno, al turrón, Shinra, a lo de premio. También han dado fechas de juegos que tenían ahí un poco paradetes. Se confirma el Sunshine, por ejemplo,
que ya lo tienen finiquitado, que se disculpan porque al final ya va a salir digital y por eso ya pueden empezar con la producción del juego, etc, etc. Pero bueno, esto es lo más interesante. La serie 10. Bueno, el Legacy of Kain Soul River. Ya habéis visto que Extra Life ha puesto en pre-order este juego, la versión asiática. No corráis a comprarlo, y menos al precio ese de 80 euros o 90, no sé cuántos han puesto. Para Play 4, Play 5 y Switch. Esto va a llegar aquí, seguramente. Y además atendiendo que, ahora lo vais a ver, vamos a ir a la página de PlayAsia, los nuevos trabajos de la gente de Aspir. Y es que PlayAsia, aquí la tenemos, PlayAsia. Vamos a por aquí Soul River. Soul River. PlayAsia nos dice aquí PlayAsia y tiene las fichas de todas las regiones. Y tenemos que hacer caso, y además de la asiática, va a salir la japonesa, la americana y la europea. Y es más, yo doy por hecho que seguramente Limited Run Games va a sacar una collector como hizo con los Tomb Raider. Es un pastel bastante gordo. Hay mucha gente que espera como agua de mayo algo interesante o merchant de Legacy of Kain, del Soul River. Entre ellos un servidor como yo. Y así que ni se os ocurra pagar la piratada de Extra Life, el extra. Esperaros a que se anuncie aquí, que seguramente pronto se anunciará. Aunque como dice Shinra, es una colada, sí. Es bastante duro esos 60 euros. Pagar de entrada por un remaster, que no está mal, pero es un remaster de... No hay trabajo tan potente como sería un remake, ¿no? Bueno, a ver. Juegan con la nostalgia. Juegan con la nostalgia. Bueno, y esto, una nueva página limitada, y esto es para Shinra. El Speldo llama, el Espedo llama. O sea, una llama de espedo, o sea, no es que se tire pedo, se pone Sped. La pena es que solo sale para Play 5, una nueva tienda limitada de Steelbooks. Y el juego está chulo. Este Speedo llama. Ahora iremos a ver la página limitada nueva. No sé, este sí no lo tenías localizado, lo tenías en el tintero. Yo te tengo la... Eva me ha pedido una aquí, porque no sale en Switch, lamentablemente, solamente para Play 5. Y además en edición Steelbook. No, me ha dejado descuadrado, no la tenía yo muy ubicada. Es un Metroidvania, tiene buena pinta, pixel. Y dice, ojo, menos mal que estoy aquí, si no se me pasa como el Spooky. Por eso tienes que estar viéndonos a nosotros, Shinra. Hombre, siempre se nos puede pasar algo. Es que salen tantas cosas. Salen tantísimas cosas. Hola, gente enamora, guapa. Ahora vamos a poner aquí la página, vamos a buscarla. Pero el juego tiene buena pinta, la verdad. Lamentablemente solamente para Play 5. Aunque sí que está en digital en Switch y Xbox, etc. Mira, vamos a buscar la página en la que va a editarla. La tengo por aquí. La tenía yo por aquí. Porque es una página, además, es Fresh Steelbook Games. Fresh Steelbook Games. A ver. Aquí la tenemos. Esta es la página. Y esta va a sacar el juego. Aquí lo tenéis, se puede preordenar. Los más interesados, que puede ser en este caso el bueno de Shinra, $49. Y es edición con Steelbook. O sea que del juego. Bueno, mira, os voy a pasar aquí al chat por si alguien quiere interesarse. Lo voy a pasar por aquí. Hola, Nikese. Sí, una fricada gorda, pero interesante. En Switch caería. En Switch os digo yo que yo iba por él. Me ha gustado, me ha gustado. Y el Die by the Blade ponía, ese está guapo, sí. Sí, ese está guapo. Ese está guapo.
que ese seguramente se te pasó también, ¿no? Out of stock. Out of stock. Ese ya no puedes. No, coming soon. De momento, coming soon, no hay nada. No sabemos ediciones. En este no sabemos ediciones. Ya lo estuve viendo. No se sabe ediciones. Simplemente han puesto esto. Como pregunta Shinra. No sabemos si saldrá para Play 5, saldrá para Switch. Mira, aquí se pone el Full Sleep Steelbook. PlayStation 5 seguro. PlayStation 5 seguro. Pero de momento un poco más se sabe. Habrá que ver qué hace al final Shinra. Habrá que ver. Ya estaremos atentos. Ya estaremos atentos, guapo. Bueno, los amantes de las ediciones chulas, de amantes del Valkyria Chronicles, amantes de las Steelbook, esta semana Limited Run nos hizo entrar en barricada en un problema gordo. Es que van a reeditar el Valkyria Chronicles 4 en coleccionista, con navecitas, bueno, con sus tanquecitos, de este táctico RPG tan guapo de Sega, y que vendrá Steelbook. Ahora la veremos la edición. Uno de los RPG tácticos que más disfruté en la generación de Play 3 y PSP, la verdad. Este aún no lo he jugado, este aún lo tengo pendiente. Pero si os interesa, sí que salió Retail, si alguien pregunta, salió Retail en España, tanto en Play 4 como en Switch, pero ahora reeditan esta edición, la vais a ver ahora. Esta era la antigua, la Collector, vamos a buscarla, en Limited Run Games, la tenemos aquí, a ver si está por aquí, aquí la tenemos. Tenemos la edición intermedia y la Collector para Switch, Xbox, cuidado, Xbox y PlayStation 4. Y la verdad, aquí tenéis la edición. Tenemos soldaditos, tanquecito, Steelbook, Artbook, set de pines, banderitas, una edición estupenda. La Ultra. Y luego tenemos también la edición intermedia, por si solo queréis, creo que era la edición intermedia. Creo que lleva Steelbook, creo que era esta, la Complete, que sí que lleva Steelbook y la Slipcover, no sé si y alguna cosita más. A mí me interesaría más la Collector, ¿no? Pero bueno, para la gente que es más completista, que ame bastante la saga, ya sabéis que aquí tenéis un punto de compra o de gasto gordo, ¿eh? Valkyrie Chronicles. Otro juego que esta semana se ha anunciado en Limited Run es el Homebody, un juego de terror, survival, interesante para Switch y PlayStation 5. Otro más, a ver qué tal. Homebody. Amantes del terrorcito, ya sabéis que además estos juegos, y sobre todo de este corte tan minimalista, tan indie, suelen además encarecerse porque tienen tiradas pequeñitas. Bueno, pues que sepáis que se ha puesto en pre-order, durará un mes, tanto para Play 5 como Switch, este Homebody. Dice Naranjita, la del Steelbook es más bonita, la otra lleva mucho trasto. Pues a mí me gusta la de los trastos, Naranjita. Dice Galvis que qué más cosas de Sega podemos esperar en Limited Run. Lo está sacando todo en ediciones muy tochas. Galvis, pues lo podemos esperar todo. Parece que es un contrato con Sega que ha llegado para quedarse. Así que puedes esperar cualquier cosa de Sega, que no haya habido ediciones, que lo puedan sacar ellos. Como está pasando con Konami, vamos a ver más cosas seguramente. Dice Shinra que el Despedo Llama llevan vendidas solo 41 de 2000. Claro, de una página totalmente random que acaba de salir, que no podíamos esperar menos. Ojalá, Shinra, tengas la suerte de que Video Game Plus les compre material. A ver si hay suerte. Y bueno, de ese Nobody, hoy nos han anunciado tanto Pixel Love, Pixel Love, los franceses, como los de Limited Run, una cosa estupenda, que es esto.
el Metal Slug Tactics. Sabíamos que tenía que llegar por los franceses, algo sabíamos, que se quedaban con la licencia Peace and Love Metal Slug Tactics. Claro, pero no sabíamos qué ediciones iban a sacar, y nos ha sacado los ojos tanto los de Limited Run como la gente de Peace and Love. Dos ediciones muy diferentes, muy guapas, y nosotros tenemos un problema. No sé si las habéis visto, ahora las veremos. Ahora las veremos. Y bueno, ya por fin este juego de Dotemu, de los franceses que estaban trabajando en él, nos va a llegar este Final Fantasy Tactics de Metal Slug. Hola Papu, buenas noches. Papu, puede salir retail, no lo descartes. Piensa que al final, ya sea Tesura, ya sea Meridian, se está quedando bastante material de Peace and Love, y puede ser que una edición sencilla nos llegue aquí a España. O sea, que eso es posible. Ahora, si queréis las coleccionistas, no. Las collectors o semi-collectors van a llegar, la única forma de va a ser directamente a las páginas asociadas, en este caso Peace and Love o Limited Run. De hecho, vamos a ir un momentito a mirar las páginas. Aquí tenemos, vamos a mirar primero la que teníamos aquí, que es la de Limited Run, ya que la tenemos abierta. Aquí en Games Incoming Soon, que se han anunciado. Aquí tenéis la edición de Metal Slug. Lo más interesante es que nos viene con el tanquecito, la réplica metálica, además de la soundtrack. Bueno, pero lo del tanquecito, eso me ha sacado los ojos. Es muy interesante para amantes, sobre todo de SNK y Metal Slug, el tanquecito, muy guay. Dice Papu, dice, lo digo para comprarlo o no, jaja, sin coleccionistas. Yo me esperaría, Papu, yo me esperaría, yo creo que habrá anuncio y que se distribuirá retail, Yo creo que se va a distribuir retail. Me sorprendería mucho que Meridian o Tesura, con una franquicia tan golosa, no se hagan con la edición retail para distribuirla en España. Yo creo que sí que lo habrá. Dice Lourdes, con lo guapas que son las ediciones de Peace and Love o el RG, imposible tirar por un posible retail. La verdad es que sí, nosotros nos pasa eso, no sé qué hacemos, nunca, al final del retail nunca vamos y vamos a por las collectors, sobre todo las ediciones de Peace and Love que ahora vamos a ver, y además hacen unas ediciones preciosas. Dice, desde que pasaste las imágenes por Telegram no me deja temblar la cartera. Igualmente. Los precios son los problemas, claro. El precio no son baratas. Mira, ahora vamos a ir a la que comenta. Vamos a ir a la de Peace and Love, las franceses. No sé si habrá foto ahí ya. Si no, habrá que ir a Twitter. Creo que no está todavía en Peace and Love. Pero sí que había en Twitter. Bueno, aquí, a ver si hay edición. Sí, tenemos algo. Mira, a ver, ya han puesto las imágenes, ya han puesto los precios. Además de la sencilla, que esta es la que posiblemente llegue, tenemos Collector de PlayStation 5, intermedias y Collector Play 5, Play 4 y Switch. A ver, la de Play 4 y Switch está muy guapa. Además, esas cajitas de Neo Geo de aquellas últimas generaciones de Neo Geo son espectaculares, la calidad que tiene las ediciones de Peace and Love. Esta es la edición con la intermedia, como podéis ver, muy chulo, con la cajita típica Neo Geo, banda sonora, creo que lleva banda sonora me parece, y bueno, pues tarcitas y tal, ¿vale? Una edición muy guapa, precio muy comedido dentro de lo que es la edición, 80 euritos es su precio más o menos básico, pero luego tenemos la otra que es brutal, la otra es que es una caña. Y tenemos aquí la misma edición que veis básica, con mucho más extras, ¿no? Con el artbook, que además esta gente trabaja el papel muy bien porque son editores de toda la vida. La caja estupenda, brutal, y luego además aquí tenéis esto creo que era algo certificado metálico. No sé si además viene firmada. Una locura. Pero bueno, tenéis tres opciones y podéis decidir. Mira, aquí tenéis
Tenéis el juego físico, lo que sería la caja de Neo Geo numerada. Son 600 unidades, perdón, estas ediciones son de 600 unidades solamente. La medalla conmemorativa, eso es la medalla conmemorativa, exactamente. Esto que veis aquí es la medalla conmemorativa de Metal Slug. Una gozada. Supongo que habrá mucha gente amante de Neo Geo y Metal Slug que igual irá seguramente a por esta. Seguramente. Dice Papu, dice, más que nada porque lo compraría todo y no puede ser. No, no puede ser, pero iríamos a por todo, ¿verdad? Dice, hace el roza al límite de lo que mueve mi PC, veríamos. Bueno. Y también hoy la gente de Fangamer ya había visto un teaser, que sabíamos que esto parece que iba a llegar, el Crowd County, pero hoy Fangamer ha dicho, sí, llega. Ha sacado las carátulas. Ya ha confirmado de manera oficial que el Crown Counting va a llegar para Switch y PlayStation 5. Ya tenemos carátulas y salida Versity. Meridian nos trae la edición retail del Crown County. Otro survival de corte, como podéis ver, más play, vista isométrica. A ver si nos llega también. Hola Miguel Rojo, ¿qué pasa, guapetón? Dicen a ver si quiere tanquecito. Y nosotros. A ver qué hago. Ya sabéis que me encanta Neo Geo. No sé qué haremos. ¿Este lo quieres, Papu? Sí, al principio saldrá por Fangamer, pero a ver si llega también retail a España. Dice hacer que este sí que lo mueves. A ver, déjate, que si es Switch habrá que ver si lo mueve bien la Switch o no. Dice este Fini tiene modos sin monstruos. Sí, a ver, de hecho están anunciándose muchísimos jueguecitos de terror, El Shield, ya sabéis que el Shield, lo iba a sacar Peace and Love, lo anunciamos la semana pasada, que lo anunciaron ellos en coleccionista y una edición First Edition. La gente de Tesura, por eso os digo que esperéis, esta semana han anunciado que el juego de Shield va a llegar para Play 5 y Switch, la edición retail a España. Es decir, que este juego monocromático tan guapo, tan bien valorado, que en principio creíamos que al final no iba a salir, va a llegar físico a España, lo va a traer Tesura, va a ser los que se van a encargar de publicar la edición sencilla en España. Tenéis las Collector en Pix and Love del juego de Shield, tan precioso. Los encargados serán Tesura. Esta vez no es Meridian, menos mal, algo que no tocan, El Shield. Pero esto sí que lo trae Meridian. El Road Maintenance Simulator 2 para Play 5. Otro simulador. La primera parte ya llegó a PlayStation 4. Y hoy han confirmado que lo trae Meridian para Play 5. Sabíamos que salía, no sabíamos si llegaría a España. Ya le habíamos anunciado que llegaría. Y esta vez sí, Meridian ha publicado oficialmente que lo va a traer ellos, van a distribuirlos en España. Bueno, el Ricky 8-Bit Game Collection de City Connection, estos minijuegos, hay shoot 'em ups, hay un poquito de todo, que de hecho sale en Japón, con inglés, creo que salía con inglés y una collector. Bueno, pues Clear River ha confirmado que lo trae a Europa. La edición sencilla, eso sí. Así que si lo vais a importar a Japón, la sencilla, a no ser que queráis la Collector, que sí que la Collector será exclusiva japonesa. Estos minijuegos, estos 4 o 5 juegos que van a salir en este recopilatorio, la gente de Clear River Games, ya sabéis, es hermano gemelo de Limited Run Games en Europa, lo va a traer a Europa para Switch. No sabemos la fecha de momento, simplemente han hecho un tweet de que lo traen, creo que era a final de año, de este año. Lo van a traer. Papu, tenemos la Collector, pero no lo hemos jugado el Tintín. No lo hemos jugado. Sé que comentaba el equipo de desarrollo, Péndulo, que había mejorado mucho la versión de Switch. Así que es posible que estáis bastante mejor de lo que fue en su momento Tintín en PlayStation 5 cuando salió y Play 4. Pero todavía no te lo puedo confirmar,
Habrá que mirar por ahí reviews y tal. Así que bueno, está guay. Además, no me esperaba yo que este Tiki 8-bit llegara a Europa, la verdad es que están llegando títulos que hace unos años no hubiera puesto yo, vamos, no hubiera apostado nada que salieran, la verdad. Hay musicales, zooms, un poquito de todo en este recopilatorio. Bueno, otro para Shinra. Este sí que es para Shinra. El Darksiders 2 Definitive Edition. Otra vez, otro refrito, como dicen algunos. Va a llegar a Play 5. Sí, la verdad es que es otro refrito. Se ha anunciado en Estados Unidos, se han abierto pre-orders. No sé si acabará llegando a Europa, supongo que sí. La segunda parte de Darksiders para PlayStation 5. ¿Alguien lo piensa comprar? ¿Alguien lo piensa comprar otra vez? No sé si es necesario, no sé, pero se ve que en este caso THQ Nordic le tiene que sacar rendimiento a esta franquicia, que creo que es de las mejores que tiene. Esperaría mejor un nuevo Darksiders, pero no tanto refrito, ¿no? Dice Papu que no. A ver, yo lo jugué en su momento, me encantó la versión de PlayStation 3, la disfruté mucho. Me gustó más el primero, por cierto. El primero me gustó más. Este segundo no estaba nada mal. Incluso el tercero lo jugué en Play 4, me parece. ¿Lo jugué en Play 4? Sí, fue en Play 4. Y también lo disfruté, pero menos medida, ¿no? Quizá el primero es el más redondo. Pero no sé hasta qué punto dar, no sé, quizá un nuevo Darksiders, con más el estilo del primero, molaría una nueva versión, pero no un remaster. Y bueno, otro juego que trae Meridian, el Ishway Police Simulator para PlayStation 5. Si queréis poneros en las manos o en la face de un policía americano, otro juego de simulación que trae Meridian. Lo acaba de formar esta semanita. Este Ishway Police Simulator llega a Play 5. Lo distribuirá Meridian también. Bueno, la gente de Pixel Heart ha puesto un comunicado para la gente que esté esperando ese bundle que puso en pre-order de Last Bros y el Last Bor, estos dos juegos que habían salido en Mega Drive para Switch. Un comunicado porque tienen que salir en octubre, la edición física. Ahora lo miraremos, ahí iremos a la página web. En ese tándem, en ese bundle, porque por ejemplo el Last Bor sí que salió en Switch en Limited Run, pero Last Bros no, y iban a sacar los dos juegos, ese bundle de estos juegos de Neofit, juegazos los dos por cierto, en un bundle para Switch. Bueno, hoy ha habido un comunicado que lamentaban los retrasos, pero que ya tienen de hecho han enseñado fotos ya de los juegos fabricados, que la fecha de distribución va a ser el 6 de diciembre. Se retrasan el 6 de diciembre por todos los retrasos sufridos, ¿no? Bueno, que sepáis que si lo tenéis reservado en la página de Pixel Heart, en principio el 6 de diciembre es la fecha de salida y empezarán a enviar. Hola Doctor Who, muy buenas. Tú los tienes en ver qué, Tapu, sí, son juegazos los dos,
Son muy buenos juegos, los tenéis en Evercade, también salió alguno en Play 4, incluso en Mega Drive, que hicieron grandísimos juegos para Mega Drive. Available now. Vamos a mirar aquí la página web para que a alguien le interesa, que es Pixel Heart, los franceses. No pisan los Pixel Heart. Aquí la tenéis. Y el bundle que os comento. A ver, lo tenemos por aquí. Switch. Aquí. Es este. Kingdom of Asteborg. Ese Kingdom, el cual comprende los dos títulos aquí. Los dos títulos están metidos en este recopilatorio. Y de momento es exclusivo a su página web. Así que, pero ya sabéis que esto es un pre-order. En principio la fecha de salida será el 6 de diciembre. Vamos a seguir. Bueno, ahora vamos por el anuncio que a todos nos ha dejado loquísimos. Bueno, esto, ¿qué esperáis de esto? La nueva vaca sagrada de Wii U y que llega a Switch. Ha mejorado mucho, hay bastante mejora. Sale a precio de 60 laureles. De hecho, ya se ha puesto en pre-order en la página de Nintendo americana a $59,99, es decir, a precio completo. El Xenoblade Chronicles X, ese juego que faltaba por llegar a Switch de Wii U, pues llega a Switch la primera, no la segunda, la primera. Y que además, en principio llega abril del año que viene. Preguntabais algunos si no habría Collector. Es muy temprano, normalmente Nintendo espera un par de meses a la salida del juego para anunciar la Collector y hacer los pre-orders. Yo supongo que llegará también. Si no, sería una pena que hubiera solamente este juego que no tuviera Collector. Esperamos que sí, que llegue. La verdad es que pinta muy guay esas mejoras y que tengan todos los Xenoblade en Switch. La verdad es que va a estar genial, ¿no? Bueno, nos ha pillado con el pie torcido. Estábamos esperando el anuncio de la Switch 2. Sabéis que había una página random, ¿no? Que tenía una cuenta atrás, que si se iba a anunciar hoy. No se ha anunciado hoy, se ha retrasado otra vez, han puesto otras 24 horas. Ya sabéis que se ha hablado mucho por redes de que si se iba a anunciar esta semana, sobre todo lunes y martes. Ya parece que no se ha anunciado hoy, a ver si no mañana, o el mes que viene, no sé, o el año que viene. Pero bueno, sabemos que saldrá, eso sí. Pero lo que no esperábamos es este anuncio. Este anuncio ni siquiera se anuncia en un direct. Se nos anuncia un Chronicles X de esa manera más random. Ya ver si tenemos suerte. Aquí tenéis la fecha. En principio, 20 del 3 de 2025. 20 de marzo, según la fecha que han dado en digital. Creo que se retrasa un poquito al físico. Hola GR, buenas noches. Bueno, y con esto acabamos lo que serían las noticias. Que vaya semanita, vaya día tan